Amigos, hacemos este enlace con el periodista Arnoldo Cuellar aquí en el espacio de Uno por Uno, Opinión y Libertad. Gracias, Arnoldo, por conversar con nosotros en este espacio, en esta coyuntura de este proceso político tan importante para México y, por supuesto, para Guanajuato. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por esta oportunidad y saludos también a todos los que te escuchan y te ven. Arnoldo, ¿cómo ves la situación justamente en esta coyuntura política? ¿Es inminente el triunfo de Claudia Sheinbaum? Mira, yo creo que no tiene mucho sentido jugar a las apuestas. Es como los partidos de fútbol, ¿no? Pues hay que esperarse a ver el partido, hay que esperarse a ver qué resultados tiene esto. Pero las encuestas son un indicador importante, la popularidad del presidente, pero pues hay que jugar la elección, hay que esperar a ver qué pasa. Hay mil incidentes en el camino que pueden darnos resultados, no digo que distintos en la cuestión electoral, pero hacer variar mucho el juego de fuerzas, la oposición, cómo queda, el Congreso, estos partidos aliados por una coyuntura en torno a la candidatura de Xochitl Gálvez, se mantienen, se dividen, se refundan. No sabemos qué pueda pasar. Lo que sí te digo es que el sexenio que viene será totalmente diferente a cualquier cosa que hayamos visto antes, ocurra lo que ocurra, y que ahorita pues no queda más que estar pendientes de lo que pase, igual en Guanajuato, ¿no? Que ojalá haya una gran participación ciudadana, ojalá los comicios se lleven a cabo en paz, ojalá estas amenazas que algunas pues, se han concretado lamentablemente de la intervención del crimen organizado cesen y sepamos más qué pasó ahí. Ahorita hay filtraciones en el periódico AM al estilo Carlos Amarripa, de que ya están identificados los asesinos de Gisela Gaitán, se habla de un colombiano y un mexicano que no están detenidos, pero todos estos factores están interviniendo. Entonces, pues, hacer un pronóstico es muy simplón, ¿no? Es decir, sí gana Claudia y qué, o pierde y qué. Pues, ¿cómo va a ser el gobierno que nos espera en 6 años en Guanajuato y en México? Creo que es lo que resultará interesante de saber, ¿no? Así es, estamos en un momento donde México sufre una tremenda violencia y la falta de garantías para los actores políticos de participar en este proceso democrático está inhibiendo no solamente su participación con más rigor en este proceso, sino que también la ciudadanía pues tiene estos fundamentos de tener un miedo y que agrava justamente la apatía de participar en el proceso del voto. Entonces, Pues, eso es totalmente lamentable. mira, somos un país muy abstencionista. Digo, nuestra historia democrática es muy joven. O sea, las estadísticas electorales que tú puedes saber, quizás hasta 1988, son irreales. Nadie sabe en realidad cuánta gente votaba, cuántos muertos votaban. Digo, hasta que tenemos la irrupción del cardenismo en el 88, supimos que había gente inconforme que estaba en las urnas con el gobierno priista, ¿no? Ajá. La creación de los organismos electorales autónomos también permitió tener, digo, con todos sus defectos y sus muchas áreas para perfeccionarlos, permitió saber un poco más sobre esta historia electoral. Entonces tenemos 30 años de historia electoral confiable. Y esa historia electoral nos dice que el país ronda siempre sobre un 40 y un 50% de abstención, dependiendo si son elecciones presidenciales o intermedias. Exacto. Entonces, yo no atribuyo la posible falta de participación solamente a la A la violencia, que violencia. es un factor, sino a esta construcción de una cultura democrática que además se complica mucho por la desigualdad. Si hay gente que no tiene que llevarse a comer, si tenemos 50 millones de personas en estado de Ah, pobreza, sí. algunos de ellos en pobreza extrema, ¿a qué hora les pides que se hagan caso de las campañas políticas que dejen de trabajar ese domingo, porque muchos de ellos lo hacen para ir a votar, ¿no? Entonces creo que son otras cuestiones. Agreguemos la violencia también, desde luego, pero eh, para revisar todo el contexto, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo ves el saldo del presidente López Obrador en este último año? ¿Qué país está dejando cuando vemos que la cifra de homicidios se exacerbó? ¿Y qué pasa con el tema de pobreza? El presidente López Obrador se había comprometido justamente a pacificar el país. Hoy vemos estados que están tremendamente bajo el yugo del crimen organizado y eso está justamente en disputa aquí en el centro
de la República. ¿Fracasó el presidente López Obrador en su estrategia en materia de seguridad pública? Tampoco creo que se trate hacer un juicio sumario, si fracasó o no fracasó. Para empezar, el combate a la inseguridad no depende en estos momentos solo del gobierno. El crecimiento del cáncer de este crimen organizado transnacional, globalizado, tiene muchísimos factores a tomar en cuenta para saber cómo lo podemos erradicar, ¿no? Sí, Efectivamente, López Obrador estableció una estrategia que era muy unilateral en un sentido, o sea, era atacar las causas que están nutriendo a las bandas del crimen organizado con ajá, jóvenes y con una, digamos, un ejército de reserva, ¿no? Que sí, les, pues resolver sus problemas económicos, ganar dinero, incluso hacer carreras exitosas. Con el tema de las becas y con el tema de atender el empleo y de mejorar los salarios mínimos. No ha sido suficiente. Es una estrategia de larguísimo plazo. No corresponde solamente a un gobierno sexenal así concreto es. y por eso sería importante que continuara este sentido social. El Ajá, otro tema es el combate directo a quienes pues son ya consumados empresarios de la actividad delictiva, ¿no? Y que no, eso no los vas a convencer que nada más dándoles una beca o quitándoles la posibilidad de reclutar gente. Tienen muchas maneras de hacerlo, tiene mucho que ver con el éxito de este traslado de drogas al gran mercado que es los Estados Unidos y de muchos otros mercados, ¿no? Cómo se dejó crecer el tema del robo de combustible a lo largo, y esto está muy clarísimo, de dos administraciones panistas y una priista, 18 años de extracción ilegal de combustible a Pemex, primero en unos estados del país, luego generalizado en todas partes, pues sí te dejó un enorme compromiso porque ahí se generó una industria paralela que llegó a todos lados, que llegó a las gasolineras establecidas, a los comerciantes que legalmente tenían su negocio y pagaban los impuestos. Eh, no ha habido un esfuerzo por desmontarlo del todo, hubo un esfuerzo inicial como para ponerle un tapón a la gran fuga, pero ajá, sigue habiendo muchas otras fugas, ¿no? Eh, también yo, lo que sería muy crítico de López Obrador es el que nos venda la idea de que ha logrado éxitos importantes y de que sí tiene resultados. Realmente el resultado que estamos esperando sería al final una recuperación de la paz en México. Eso no se ha logrado y no se iba a lograr en 6 años. Que lo use la oposición para decir que López Obrador fracasó, pues está bien, por una parte sí, del pero debate. el asunto es que como candidatos se presentan y prometen el paraíso inmediato y... Pero los electores no podemos creerles todo lo que prometen y no podemos votar por eso. Yo no voté por López Obrador, por ejemplo, porque prometió acabar con la corrupción. Pensé que porque iba a iniciarlo. Y creo que Ajá, no lo inició. A mí me parecía más grave ese tema. O sea, ajá, creo que en el combate a la corrupción no vimos nada decisivo y lo ajá, principal es que el fiscal Gertz Manero ha resultado una nulidad absoluta para eso, que era así quien es. tenía que combatirla, que no tienes una secretaría de la gestión pública eficiente, ni la tuviste al principio con la primera titular, ni ahora la tienes, ¿no? Por lo menos no se nota en nada. Y eso es un tema particular de la corrupción en el gobierno. En el tema del crimen organizado y de la violencia no depende solo de eso, ¿no? Así Me es. parece que no sea el ejército el que la combata, porque mostró su fracaso con Calderón, básicamente, y con Peña Nieto, pero tampoco fortaleciste a la Guardia Nacional, que sigue siendo, pues, una gran policía municipal gigantesca, que solamente hace rondines, pero que no está trabajando en inteligencia. Pero creo que ya está ahí la Guardia Nacional, que la creación de ella como institución es importante y que habrá que hacerla madurar en el siguiente sexenio, y eso pues le tocará a otros. Yo creo que López Obrador dio pasos importantes para mostrar el poder de la gente en su voto. O sea, gana con una elección que vence muchas manipulaciones y hace votar a la gente por él y es el registro histórico más alto. Y eso es bueno para nosotros, porque nos da el poder de quitar y poner presidentes, o de Sí, quitar y poner proyectos políticos. Creo ajá, que eso debe ser ejercido esta vez. Y si la gente decide que merece otra oportunidad, el proyecto de la Cuarta Transformación de López Obrador votando por Claudia tendrá un gran compromiso, porque después de 12 años sí habrá que mostrar unos resultados pues más concretos que sí beneficien a la gente en cosas de su vida cotidiana.
La otra cosa es que el presidente eligió esta vía de la confrontación con sus críticos, con sus opositores, radicalizó el país en una estrategia política también para demostrar quién está de qué lado y Sí. sacudir un poco a los switchers y decidir, estás conmigo, estás contra mí, que a lo mejor eso ya no es conveniente en lo que se viene, porque necesitas a las cámaras, necesitas a las fuerzas políticas para lograr acuerdos fundamentales. Hay que modificar las leyes electorales, no se ha combatido el dinero ilegal en las campañas electorales, sigue siendo un gran problema, ¿no? No han funcionado la reelección de diputados y de alcaldes. Los plurinominales pues sirven nada más para cuotas dentro de las camarillas de los partidos, pero eso no lo puedes reformar sin los partidos, Y se ¿no? equivocó Porque Morena lo electo, en estar nutriendo a su partido con todos estos capitales del PRI, del PAN. es lo que hay. O sea, tampoco es un nuevo país. Los de Morena no son suizos, ni los del PAN son finlandeses, ni los del PRI. Son los políticos que hay. Y los trasvases han Sí, sido. pero lo acabó reciclando, ¿no? Y la vía de Pero Morena para, de dónde sacas nuevos cuadros? No, inexpertos. O bueno, sea, hicieron hasta el instituto ese de formación política. pero yo digo que las personas no son buenas o malas en sí mismas. Hay sistemas políticos que sancionan las malas conductas y hay sistemas políticos Sí, pues, y que las permiten. Y en México se han permitido históricamente. O sea, todos han metido la mano al cajón, absolutamente, pero pues el narca abierto el más justo peca. Lo que tenemos que modificar es ese marco legal y que empiece a ajá. funcionar. Entonces tú no lo ves como un error de que Morena finalmente acabó violando Pues sus es muy fácil principios. ponerse a este lado y decir, esto está mal, esto está bien. Digo, habría que ser un político y ver con qué cuentas para llenar los cuadros que tienes ahí en una administración pública enorme, donde tienes que tener gentes que sean capaces, que sean honestas, que sean leales políticamente. Es muy difícil. Entonces te vas Ajá. a equivocar muchas veces. El tema es que tus equivocaciones puedan ser corregidas a tiempo. Creo que en este gobierno no ha pasado y tendrá que pasar después, ¿no? Ahora, ¿qué pasa aquí en el estado de Guanajuato? ¿Se está librando una guerra para resistir justamente que el estado quede bajo el yugo del crimen, como en otras partes de la República? O sea, guerra, ¿en qué sentido? Pues que el estado pierda justamente el control y el crimen acabe infiltrando todo el estado, todas Hay, las mu- hay instituciones. municipios muy infiltrados. Ajá. Yo creo que el gran jefe político de Guanajuato, el jefe político con mayor capacidad de mando es Carlos Amarripa. No tengo elementos para decir que esté coludido con el crimen organizado, pero sí tengo elementos para decir que ha sido absolutamente ineficiente, omiso, complaciente con el crecimiento de este crimen organizado, pretextando mil cosas, ¿no? Que no era su ámbito de competencia, etcétera, pero la verdad es que se ha dedicado únicamente a fortalecer su imagen, su capacidad de maniobra personal, su guardia de corps, sus grandes negocios con el enorme presupuesto que tiene, adquiriendo equipos, tecnología, etcétera, construyendo edificios en todas partes, y no se ha dedicado a lo esencial, que es frenar la impunidad en Guanajuato y castigar a quienes delinquen, ¿no? En ese sentido, pues urge cambiar, pero también Sí. tienes el problema de quién vas a poner. O sea, Ajá. quitándolo no pasa nada. Es que llegue alguien eficiente, alguien por lo menos con una mayor credibilidad, honestidad, etcétera, con una vocación, pero con posibilidad de hacer las cosas. Y ahí Entonces, es donde valdría la pena tener un congreso plural. pues mira, no sé, porque tampoco vas a convertir esto en una bataola. Los congresos plurales tampoco atinan mucho en la calidad de los funcionarios que designan, ¿no? Sí. Un congreso plural designó a Gertz Manero. El presidente lo propuso y con la credibilidad que tenía entonces lo sacó adelante y Moreno tenía más mayoría. Además, creo que incluso salió por unanimidad, ¿no? Ajá. Es importante el Congreso, es importante fiscalizar al Poder Ejecutivo en Guanajuato, romper la complicidad que ha existido en 30 años, no en 30 años de panino, quizás en los últimos 15 años, hasta que logramos mayorías totales en el Congreso, porque antes había algún juego de pluralidad con el PRI, incluso con el PRD, pero eso no va a resolver tampoco los problemas, ¿no? Los perfiles de los candidatos a diputados no son de gente que conozcan mucho estos temas, entonces van a votar por línea partidista o van a votar porque
los MAI 100, etcétera. Ajá. No veo cómo eso pueda dar una solución automáticamente, ¿no? En su momento, la sociedad civil tendrá que también estar ahí en el debate, viendo si los perfiles son convenientes y rastreando desde los medios de comunicación el historial de los posibles candidatos, etcétera, ¿no? Poner Ahora, entre ¿no crees que también tiene una gran responsabilidad Álvaro Cabeza de Vaca? Ha estado muchos años al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y los resultados ahí están. no puedes dividirlos, son lo mismo. O sea, Álvaro Cabeza de Vaca llegó ahí porque Carlos Amarripa lo Es sugirió su al brazo. Ajá. gobernador Miguel Márquez, pues somos compadres, son cómplices, son amigos. O sea, es parte de lo mismo, pero Álvaro ya se quiere ir. Él le dijo a Livia desde los primeros días, yo ya hasta aquí llego y me jubilo, ¿no? Y por Ay, eso por Livia, eso Olivia se faculta en ahora sí prometer que va a haber cambios. lo primero que prometió fue que Álvaro no seguía, mucho antes de decirlo de Sí, Samarripa. Yo creo que a Samarripa hubo que convencerlo. Y me refiero a Livia porque pues, es la que está en contacto con ellos, fue secretaria de gobierno, fue su compañera de gabinete, formalmente incluso fue su coordinadora sí, de pues ella desde el núcleo. Congreso ratificó la permanencia de Samarripa. No solo eso, presidió la Comisión de Seguridad donde se elaboró el dictamen. Exacto. Pero también recibía órdenes, ¿no? De Ajá, Diego Sinue y de Miguel Márquez. sí, Digo, pues era una diputada que hacía lo que le decían, tampoco. así es. El tema es, ¿se va a atrever a romper Pues con ahí eso? acabaron todos premiados, ¿no? Por obedecer. Oviedo en la secretaría y Lidia es candidata. No sé si puedes llamarle premio a eso. Yo creo que Diego Sinue ha sido un personaje profundamente incompetente para seleccionar a sus colaboradores. Creo que tenía el peor gabinete de la historia de Guanajuato. Oviedo es alguien que han traído de aquí para allá llenando huecos. Yo creo que el pobre hombre vive angustiado porque en ningún lado funciona, todos lados lo critican, lo ponen de secretario de Desarrollo Social y por el enorme presupuesto que tiene, no solamente no logra convertirse en delfín, que era el destino que le habían dado, sino que Ajá. ni siquiera logra medianamente mover a la secretaría, le tienen que meter refuerzos y luego finalmente lo desechan y le dan como un premio a la Secretaría de Gobierno, que me parece una enorme afrenta de Diego Sinue a Guanajuato y a su problemática, porque en un momento como el que vivimos ponemos secretario de Gobierno incompetente, ineficiente y sin conocimiento del tema, pues al que nos agredes a nosotros. Y este hombre debe vivir angustiado con todos los problemas que ve a diario y que no tiene la menor idea de cómo resolverlos. Y Entonces, no asumieron la parece más responsabilidad. trascendente el grave pecado político de Sinue que el premio a Oviedo. Creo Así que es. el objeto de la crítica debe ser Sinue. Ah, exactamente. Que si no se le ha pasado todo el sexenio excusándose de las responsabilidades de sus colaboradores y no toma justamente responsabilidad alguna en nada. En seguridad pública, no, que responda Sofía Wet, que responda Oviedo, que respondan todos menos yo. Y pasa Bueno, el no. asesinato de Gisela y no dicen nada. Sí, bueno, a ver, no, el que dijo algo fue Diego Sinue. Se convirtió en vocero de Samarripa y fue el que salió a decir que venía del interior de Morena la conspiración. En un tema donde también vulneró, a mi juicio, el debido proceso. Porque incluso si esa fuera una línea de investigación, tenía que ser agotada junto con todas las demás y el gobierno no tiene Exacto. nada que andar haciendo, informando las pesquisas de la fiscalía, que es autónoma, ¿no? Entonces, mal por todos lados. Sí, así es. Y Lidia García viene prometiendo lo mismo que Sinue como candidato, las mismas propuestas. Mira, no tengo, creo que no, porque bueno, lo primero que dijo es, no voy a tomar en cuenta a Samarripa en mi gobierno, porque como bien dijo la candidata Yulma Rocha de MC, tuvieron que romper el recipiente del hacha en caso de emergencia porque ya no había manera, ¿no? Ajá. Entonces, Libia está obligada a cambiar mucho. Eh, no sé qué tanto puede en realidad hacerlo por más que lo prometa. Sí está envuelta en un aparato que le hace, bueno, pues los planes de gobierno que presenta seguramente están elaborados por el mismo Instituto de Planeación del Gobierno del Estado, ¿no? Claro. Pero más allá de lo que digo no diga, le va a la sobrevivencia política en el hecho de tratar de modificar un poco las cosas, y no porque quiera, sino porque la realidad se lo está demandando. Es más, hasta los empresarios en el debate de hace unos días
que han defendido tanto Samarripa, le pusieron la pregunta esta de ratificar si le daría chamba en alguna otra cosa, que ella batió y dijo que no. Pues en esta elección el gran fantasma es Samarripa, trataron de despacharlo rápido diciendo que ya no va no a lo, jugar. no lo quería más en su gabinete, pero ahora falta el cómo, que eso será lo más importante. Pero es inminente el triunfo de Libia. Tampoco, como lo de que me preguntas de Claudia, pues hay que esperar Ajá. la elección. Pero hoy por hoy es la candidata que gasta más dinero, que tiene más espectaculares, Sí, que porque hay todo un el aparato aparato. mediático tremendamente Bueno, fuerte a ve su el favor. debate, ve el debate. El debate fue hecho a modo por los Ah, empresarios de así. León para que Livia saliera, se luciera y si hubiera sido Alma para exhibirla, y como trataron de exhibir también a Yulma. Pues ellos están Como hace esperando que 3 años. gane. O sea, la palabra la tiene la gente que vaya a votar, sí o no. Entonces esperemos a ver qué pasa. Pero hoy Libia se comporta como la heredera del Ah, gobierno de Sinaloa, porque, ah, porque tienen 30 años haciendolo. así Y es es. muy difícil alterar esa costumbre. Es más, yo creo que hay hasta algunos morenistas y algunos emesistas que ya están negociando con ella, supongo, ¿no? Sí, sí, hay varios grupos de Morena que se pasaron a las filas del PAN. Pero ¿cómo ves el ejercicio de Yulma Rocha? ¿Va por el porcentaje para el registro? ¿Sí quiere ganar? ¿No tiene cuadros políticos en las bases A verdaderamente ver, que le abonen? supongo que sí quiere ganar como yo, que quiero ganarme el Nobel, pero no lo voy a lograr por empezar porque no hay en periodismo. No, bueno, pues sí, entró por una apuesta política, va a hacer su mejor esfuerzo y si logra acercarse a los 10 puntos, será una hazaña. Si logra duplicar la votación de MC de hace 3 años, de hace 6 años que iba aliado con el PAN, que apenas libró el registro, pues ya le dará algo al partido. Pero Sí. pues así es la democracia, la polarización estaba matando a la tercera opción. Si Biden crece un poco a nivel nacional, le dará algo de oxígeno. Yo creo que está haciendo una buena campaña en lo que le corresponde como política que es, pero Ajá. no tiene un espectacular por cada 10 de Libia y por cada 5 de Alma, ¿no? Ajá. Me Así imagino que es. no van a movilizar a la misma cantidad de gente el día de la elección. Así está nuestra democracia, ¿no? ¿Y no consideras que le afecta a Alma Alcaraz falta de unidad y de consenso No, en el en partido? absoluto. Morena trae un voto duro, Ok. está saliendo en todas las encuestas, al que no le importa si Alma Alcaraz hace una buena, mala campaña, va al debate, no va, se aparece o no se aparece. Ajá. Y ella hiciera una campaña impresionante, que creo que no la ha hecho hasta ahora, podría subirle algunos puntos, yo creo que muy pocos, pero más bien depende el tema de Claudia, depende el tema de la confrontación que está dando a nivel nacional. Si Morena sube o baja ese voto duro, que es importante, es impresionante. Creo que el PRI ya no llegaba hacía muchos años a esa cantidad de votos, más del 30% en Guanajuato como segunda fuerza política. Entonces, las campañas nos pueden divertir a nosotros, los que nos dedicamos a esto, pero Ajá. están moviendo muy poco las preferencias electorales duras que vienen desde hace rato por las marcas políticas. Pero es lo mismo en Libia, ¿eh? Tampoco Libia ha movido la marca del PAN hacia arriba. Ah, no. Pero bueno, sigue teniendo ventaja con eso, ¿no? Bueno, pues la presencia de miles de espectaculares siguen fortaleciendo la marca y Libia se cuelga de eso. O sea, entonces estamos con esa distancia que hoy se ha acercado a 10 puntos o menos, quizás, que no es tanto por lo que ha ocurrido en Guanajuato, ni el mal gobierno de Diego ha impactado eso, ¿no? Y Ni no la, es una infamia que se presente Márquez Márquez a querer ser senador después de los resultados que dejó. pues es que es un tema contradictorio, Eric, porque Márquez es un gobernador muy popular pese a sus muy malas prácticas. Exacto. Y Sí. ahí nos lo explicamos mucho por qué. Bueno, es un tipo, yo digo que los curas están muy entrenados para ese tipo de cosas, ¿no? Y Marx estudió en un seminario. Ajá. Entonces, tiene una gran forma de tratar a la gente, es un tipo amable y sonriente, pero ha sido uno de los gobernadores más corruptos de Guanajuato, si no es el que más, ¿no? Su descuido de la seguridad, pues tuvo que ver mucho con no meter las manos, no confrontarse con Peña Nieto, Ajá. dejar que cosas pasaran, no hablar del tema, dejar que Samarripa hiciera lo que quisiera en el área, le creció un cartel en las barbas, que es Santa Rosa de Lima, que seguramente sabían y no hicieron nada,
pero sigue teniendo una alta popularidad. No me preguntes por qué. Yo he escrito mucho sobre el tema, he escrito mucho sobre Márquez, se leen mis artículos, pero Y Livia las promete que ahí masas viene lo nuevo que con no los leen no mismos de tienen que leer. siempre. Ahí viene lo nuevo con Romero Hicks en el Congreso y con Márquez en el Senado. Pero eso no le impacta a la marca, absolutamente. O sea, así está la realidad política. O sea, lo nuevo es un eslogan de campaña, tan vacío como el de Alma, ¿no? Sí, el alma de la seguridad. Entonces acá te digo nada más para que nos divirtamos los que escriben sobre el tema, pero en realidad no está provocando mayor cosa. Creo que puede provocar más un jingle de sabrosón que tocan en los antros de Movimiento Ciudadano que todo lo demás, ¿no? Pero si la votación entonces se va a centrar entre dos proyectos, la propuesta de Morena y la del PAN aquí en Guanajuato, ¿qué tiene que hacer Alma para aprovechar la recta final y poder justamente alcanzar a rebasar al PAN y conseguir el triunfo? No es mi especialidad la asesoría política. Yo creo que Alma podría aportar mucho si trabajara 24/7, si estuviera en todos los municipios del estado, etcétera, no hiciera caso de las grillas. Las O sea, grillas son, ¿piensas que le ha faltado presencia en municipios? ¿tú no lo piensas? Sí, La, totalmente. la, la ves Creo caminando en los... que se Digo, desangeló, se dejemos, desalmó su labor en esta primera mitad. dejemos los medios de comunicación que pueden estarla boicoteando, pero las redes sociales no. Y si tú revisas sus redes, no ves muchas actividades de campaña en el día, ¿no? Sí, nada. Pues bueno, pues ¿cómo quieres obtener cosas si no trabajas? Si me dices, ¿qué hago para que me vaya mejor? Trabaja más. Punto. ¿Y No qué, hay estrategias mágicas, ni frases mágicas, ni... qué piensas en la situación de Celaya? ¿Es un asunto ya perdido también para Morena? Es que me preguntas cosas como si yo fuera profeta, no sé. Mira, la votación no se alteró por el cambio de Gisela por Juan Miguel Ramírez. Hoy publica una encuesta del Correo, seguramente algo manipulada, a favor del PAN. La votación de Morena es alta, de todas maneras, en Celaya, muy lejana de los otros partidos pequeños. Pero ahí está, es la votación dura que ha crecido mucho, ¿no? ¿Qué puede pasar el Ajá. día de la elección? No sabemos quién moviliza mejor, pues bueno, el PAN tiene más recursos para hacerlo, tiene todos los recursos del gobierno estatal, de la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Cuánto va a movilizar Morena? No sabemos, ¿no? Regularmente, pues ahí pasa que el PAN puede agregar un par de puntos a su preferencia de voto y Morena puede disminuir algunos, ¿no? Porque, bueno, también el votante de Morena tiene más complicaciones para movilizarse, Digo, pero la- las circunstancias son distintas de Celaya a la de los apaseos, como en el 18 asesinaron a Remedios Aguirre o... es una ciudad más grande, más Exacto, y pública, es un punto estratégico en la República, ¿no? pues todo el sector empresarial seguramente está apoyando al PAN y a Javier Mendoza Márquez, le meterán recursos, harán... O sea, sería una hazaña política que Morena lograra ganar. Ahora, con Juan Miguel Ramírez de alcalde también puede hacer una calamidad absoluta total, ¿no? Digo, pues no ha dado buenas cuentas donde ha estado antes como académico, ¿no? Fíjate, pero ¿eso todavía está en debate o ya es un hecho? Pues Que es al que hoy retrata la encuesta, es el que está decidido por Morena. Parece que el tema es la complejidad de la planilla, porque había que mover cosas a la hora que sube un hombre y no una mujer a la titularidad, había que cambiar todo lo demás. ¿No piensas que debieron haber respetado el género? Es que es una decisión del partido. Yo realmente no, no sé lo que quieran hacer los partidos, es cosa de ellos. Digo, yo me refiero, escribiré sobre lo que hagan los partidos, pero darles consejos es muy complicado, para empezar porque no te hacen caso, ¿no? Ah, sí, claro, pero pues finalmente son variables y factores que en la opinión Pero te pública digo que no están altere nada, siguiendo para decidir, ¿no? no altera en nada, que sea hombre o mujer, que sea Juan Miguel, que sea Gisela, no altere nada. Quizás Antonio Chorano hubiera logrado subir algo, pues su raigambre celayense, porque tiene contactos con otros sectores, etcétera, y porque allá hizo una campaña o dos, si no mal no recuerdo, ¿no? Pero no quiso ser, ¿no? Entonces están confrontados los votos duros Totalmente. de ambos proyectos. La hazaña de López Obrador es haber construido ese voto duro
primero sin tener el poder, luego teniendo el poder, no haberlo perdido. Peña Nieto Ajá. perdió el voto europeísta y Felipe Calderón perdió el voto europanista en su administración. Ese es el tema sustancial. En efecto. ¿Cuál sería tu conclusión justamente en este punto donde ya está en perspectiva la recta final de estas campañas a nivel federal y por supuesto aquí a nivel local? Morena gana todo a nivel república prácticamente, pero en el No, estado de Guanajuato sigue habiendo el reducto del panismo y parece pues que la perspectiva es la misma. no creo que Morena gane todo. Creo que, creo que ahí estamos complicados. Veracruz es uno de ellos, ¿no? Sí, ahora tendrán un descalabro mayor que en las dos elecciones pasadas. Digo, vamos a ver cómo se comporta todo. También es la primera elección a la que llega Morena con esta cantidad de gobernadores. Pero, por ejemplo, hemos escuchado mucho de que Delfina Gómez está muy desaparecida en el Estado de México. Ajá, Probablemente no tienen la capacidad operativa que sí tenían los gobernadores priistas. sí. El Estado de México ha estado oscilando. En 2018 favoreció a Morena y a López Obrador, en 2021 lo perdieron y luego lo ganan el año pasado, ¿no? Entonces no veo que haya un patrón que tú digas, ya esto ya está así, no varía. No, No, va a haber varias es modificaciones. mejor esperarnos y ver. Lo que yo te puedo decir es, seguirá habiendo golpes, ataques, sorpresas, haces bajo la manga, pleitos en la Suprema Corte, etcétera, y se van a acentuar en estos últimos Días. 50 días que faltan para la elección a nivel nacional. A nivel local no, porque eso ni siquiera está pasando. Sí. No hay ningún escándalo fuerte, digo, pese a que habría temas para ello. eh, Más bien el tema podrá ser impactado por lo que ocurra nacionalmente. Los debates tampoco moverán mucho, no creo que haya una catástrofe y que Claudia se salga del guión. Xochitl seguiría intentando cosas, pero lo que ya no le está funcionando es la táctica, más que nada, de seguir golpeando, porque pues, ya el público que no va a votar por ella no se las cree, y el público que está a favor de ella está muy enojado porque no logra eficacia. Entonces, ahí sí parece una batalla ya muy perdida. Pero a mí no me gusta hacer pronósticos. O sea, Ramón Aguirre, nadie en su sano juicio hubiera apostado en su contra en 1991, Ok, ¿no? Nadie. Y luego el señor nunca fue gobernador, el otro tampoco, hubo un sí. tercero. Puede Entonces, resultar peor o puede resultar una sorpresa. Todo puede pasar. hay que esperarse, ¿no? Y el tema que es que ojalá la elección se defina sin necesidad de litigios, no demasiados, sea un resultado claro y rápidamente entremos en la dinámica, porque además se va a cortar el tiempo entre la elección y la toma de posición para prepararnos para lo que viene y para salir de estos pleitos que no son de esta campaña, que vienen de hace 3 años, o más quizás. En efecto, ¿quisieras dar algún mensaje también? No, estoy atento a observar todo lo que pasa. Creo que la campaña en Guanajuato está muy aburrida, creo que la campaña nacional sigue siendo donde están pasando más cosas, ¿no? Sí, Y esperar, faltan las encuestas de después del debate, no han salido. Esta semana que viene tendrán que salir. en efecto. Pues te agradezco mucho, Arnoldo Cuellar, por haber participado en este espacio. No, siempre un gusto. Saludos. Gracias y gracias a usted por habernos sintonizado. Yo soy Eric Javier Huerta y esto fue Uno por Uno, Opinión y Libertad. Hasta pronto.